Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro 244. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás allí en Rosario? ¿Cómo te trata el calor? Hola, Ramiro. Y acá el calor es una cosa que se ha salido de todo cauce y lo normal. En este momento decían, no sé, eso es lo que se decía acá en la Argentina, que esta zona del centro de la República Argentina, más o menos el centro medianamente geográfico, sin contar la Antártida, donde se está la temperatura más alta que se está presentando en todo el mundo, ¿no? Rosario, 10 y 40 de la mañana, 33 grados casi. Claro, sí, es muchísimo. No, y es interesante porque es lo mismo que está ocurriendo en la partecita sur de Brasil, con mucha sequía y como la plantación bastante comprometida, ¿viste? Por la falta de lluvia, como debe estar agua. Claro, sí, como debe estar en Argentina. En la zona núcleo, que se le llama en la Argentina, que es la que integra la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, el norte de la provincia de Buenos Aires y la parte de la provincia de Entre Ríos, que es la parte de mayor producción que tiene Argentina en cuanto a la producción agrícola, está sufriéndola en toda su extensión. Bueno, y por otro lado, acá en Brasil seguimos con las inundaciones, poblaciones enteras. Ya en el estado de Bahía, que comentamos en el programa anterior, ya hay más de 100.000 personas desplazadas fuera de sus hogares. Sí, son 106 municipios en Bahía, pero la situación más triste ahora está en el estado de Minas Gerais. En el estado de Minas Gerais, no sé si has visto un video que hubo de un accidente donde una roca... Sí, que se derrumbó una roca impresionante. Una cascada, ¿no? Era en Furnas, es en el lago de Furnas donde hay una represa hidroeléctrica, es una parte de la montaña, digamos, como me hizo acordar de alguna manera a lo que son los desprendimientos de las moles de hielo en el Perito Moreno, ¿no? Solo que este era de tierra y mató a 8 personas y hay algunos desaparecidos, o sea, fue algo realmente muy trágico, pero no solamente eso, sino también esas represas de barro que hacen las empresas mineradoras en Minas Gerais están rompiéndose por causa de la lluvia, están causando problemas en las rutas y mucho peligro para las poblaciones, como ya ocurrió anteriormente en 2 ocasiones nada más, ¿no? En Brumadinho, que dejó el saldo de 270 fallecidos, como ya lo dijimos en su momento. ¿Te acordás, Osvaldo? Sí, no, estaba pensando porque se reitera el problema y en realidad el tema es noticia. No sé si tapa en los diarios, pero en todos los medios se reproduce hace 2 o 3 días que vienen con la misma noticia, pero no explican que es por la producción de oro ese aluvional, ¿no? Que habíamos hablado la otra vez, que hacen como esa represa de barro, que cuando llueve mucho las tiran y entonces acumula como un lago con toda esa agua bajando. Debe ser es bastante terrible porque ya pasó otras veces. Pero mira, esa noticia, Ramiro, esa manera de verla acá no se vio. Bueno, esa manera de verla también, acá también está medio como que escondida, solo se ve por ahí, digamos, el efecto, que es lo que ha ocurrido, pero realmente vos te das cuenta que no se ve cuál es la causa. Lo que vos estás diciendo de la explotación minera con estos desechos que se van depositando a través de especie de represas y cómo se ha degradado la selva amazónica y no se pone en tela de juicio en los medios de comunicación, ni siquiera aún en los opositores, porque de alguna manera sabemos muy bien, tema que vamos a tratar en el próximo programa, que los medios de comunicación, como decía Arturo Jauretche ya en los años 60, se mueven con el timbre de la caja registradora, ¿no? El clink-caja, ¿no? O sea, y la Vale do Río 12, que es una de las principales empresas que patrocinan esos medios de comunicación, les pone mucho dinero en las pautas publicitarias, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede pensar que una empresa que ha tenido en el lapso de 3 años 2
problemas ambientales, criminales, las acciones sigan subiendo en la bolsa de comercio, Osvaldo. Y te plantan 3 arbolitos y te hacen toda una campaña de reforestamiento y de defensa de la ecología y todo ese tipo de cosas. O sea, hay una industria extractivista que tiene malas prácticas, que no tiene control del Estado. Y Bolsonaro, por otro lado, que quiere que se produzcan este tipo de explotaciones minerales aún en tierras indígenas y sin ningún tipo de control, ¿no? Inclusive había mandado en su momento al ministro de Medio Ambiente a que parara la destrucción de las maquinarias que estaban extrayendo mineral en tierras prohibidas, en tierras protegidas en la Amazonia, y que como todo fruto de delito tiene que ser destruido, ¿no, Osvaldo? Sí, yo creo que en algún momento tendríamos que tocar el tema de realmente si es que no se debe hacer este tipo de explotaciones o se debe hacer con controles y con medios modernos y que no devengan en desastres ambientales, ¿no? Yo creo que la tecnología existe, lo que pasa es que aumenta el costo, por lo cual hace que sean más corruptos los funcionarios porque aceptan una dádiva para hacerse los sonsos ante la situación. Porque me parece que yo creo que este tipo de explotaciones se podrían hacer de manera más amigable con el medio ambiente. De hecho, la propia Vale del Río Doce, Osvaldo, es tan cierto lo que decís, tiene en el norte de Brasil otro tipo de destinos para estos desechos que no son estas represas arcaicas y baratas en términos, digamos, temporarios, porque ahora es barato. Sí, pero cara a futuro, porque 400 y pico de muertes. A futuro muy, pero muy cara. Y después con un costo, digamos, de la imagen de la empresa muy difícil de remontar. Como te dije, los medios de comunicación están de alguna manera ocultando todo esto. Y por otro lado tenemos, ¿no?, los intereses que son generados, y acá te voy a llevar a otro tema de Argentina, Osvaldo, que es el tema de la plataforma marítima de explotación, claro, de la offshore, que se está por realizar cerca de Mar del Plata, ¿no? Y donde aparecieron los de Greenpeace, hasta antes de ayer, funcionarios de PRO, y ahora aparecen diciendo que bueno, que van a terminar con el turismo en Mar del Plata. Para empezar, los estudios que se presentaron muestran que hay 100% de probabilidades de derrame de petróleo. ¿Te imaginas caminar por las orillas de un mar negro encontrando animales muertos empetrolados en lugar de caracoles? No olvidate de las escapaditas a Mar del Fin de Largo. ¿Sabes a dónde vamos a tener que viajar para poder meternos al mar? Como viene la mano, ir a la playa va a terminar siendo un bien de lujo. Solo algunas pocas personas que pueden pagar un pasaje a otro país van a poder tenerlo. Después está el tema de la economía local, del turismo y las fuentes de trabajo que genera el mar. Vos te vendrías a veranear una costa empetrolada. Mar del Plata tiene una de las tasas de desempleo más altas de todo el país y proyectos como este solo agravan la situación. Pobreza y más. Eso es una barbaridad. Repiten como loros algunos datos supuestamente, ¿no? Que estudios dicen que 100% la probabilidad de que haya derrames. Bueno, ningún estudio te da el 100% de nada, nunca nada, Osvaldo. Cuando alguien te dice el 100% es mentira, ¿viste? Son estudios científicos, o sea, no hay una demostración científica que produzca el 100% y que produzca la calamidad que ellos auguran. Lo que es cierto es que si se hace sin control, pasa lo que pasa en Minas Gerais, ¿no? Lo que pasó en el Golfo de México. Pero eso decían, lo que se quemó en el Golfo de México es el año pasado. No, fue hace 10 años. Sí. Pero eso no significa que no pueda ser un barco petrolero que se rompa y que te llene de pingüinos como ocurrió, por ejemplo, en España. O que ocurrió ahora el año pasado acá en Brasil, que no se sabe de dónde salió ese petróleo que inundó las playas del nordeste y hasta hoy no se sabe de dónde. Todo ese tipo de actividades, como decís vos, sin cuidado, tienen un riesgo mucho mayor. Son actividades de riesgo, no vamos a decir que sacar petróleo, viste, no es una actividad de riesgo. Pero bueno, acá nosotros en Brasil tenemos el famoso presal, que es eso, son plataformas offshore. Y están a 60 kilómetros de los balnearios donde van los argentinos. Bucios y bueno, Río. Y acá la zona que está explotada es a 370 kilómetros de Mar del Plata. Claro.
O sea, que no es que 300 kilómetros más lejos aún. O sea, no es que como dice esta jovencita que anda gritando por las redes sociales. ¿No es espectacular este paisaje? Bueno, ahora imagínate, una estación de petróleo allá, otra acá, otra acá, otra acá y en todo el horizonte. Son los mismos que después defienden la construcción, ¿viste? Ciudades como Mar del Plata, y tiene una serie de edificios que si vos estás a una cuadra del mar no lo ves porque los edificios te tapan todo el mar, ¿no? Son lo mismo. Sí, por eso hay que tener un poco de cuidado con estas cosas, hay que ser criteriosos, hay que cuidar la ecología, hay que cuidar el medio ambiente, pero también necesitamos una industria que trabaje a beneficio de nosotros, ¿no? Acá en Brasil nadie está hablando en contra del presal. Lo que están hablando es que se rompió el esquema por el cual fue, digamos, organizado por el gobierno de Dilma Rousseff, que servía para básicamente la salud y la educación, ¿no? Y donde el 70% era de las empresas que lo explotaran, pero el 30% de la Petrobras, con lo cual podía tener un contralor de lo que realmente se sacaba. Porque las empresas no querían era eso. Cuando que llega Temer, el ministro era Serra, el ex candidato a presidente, y lo primero que hace es romper esas asociaciones con la Petrobras y entregarle a la explotación del presal a las empresas norteamericanas. Lindo esto del lawfare, ¿no, Osvaldo? Claro. Porque el lawfare siempre tiene un bies económico por detrás, ¿no? Es aplicable a todos los temas, evidentemente encaja en todas las situaciones porque es la metodología que tienen para trabajar a través del lawfare. Claro, entonces bueno, esas son las cosas que tenemos que discutir. Yo en lugar de discutir, por ejemplo, si sí o si no a estas plataformas, es cuál es el plan por atrás que tiene el gobierno y cuál va a ser el contralor que tiene. Porque hasta ahora, bueno, está bien, el primer paso van a hacer que se llama la prospección, a ver si hay petróleo, bueno, está bien, perfecto. Pero después hay que tener un plan como lo tuvo en su momento Brasil, por ejemplo, ¿no? Que después se abandonó. Y que hizo casi que Brasil sea autosuficiente en petróleo, Ramiro, cuando siempre fue un país que se proveía de energía del exterior, de petróleo, diríamos, de importación, fue autosuficiente y hasta exportaba, ¿no? Mientras se desarrolló el proyecto de Petrobras. El problema es que después de que cae Dilma Rousseff, se privatizan las refinerías, entonces Brasil pasó a exportar crudo y a importar refinado, lo cual es un pésimo negocio. Claro. Sí, el mismo sistema que tiene México, diríamos, ¿no? Gran productor de crudo y gran consumidor de naftas, combustibles para automóviles y camiones importado de Estados Unidos. O sea, bueno, exporta crudo barato y compra combustible caro. Bueno, Osvaldo, vamos a escuchar algo de música, ¿qué te parece? Dale. Vamos a escuchar algo de folclore hoy. Te propongo que escuchemos una grabación que hicieron Abel Pintos con Lito Vitale de un tema que se llama 100 años. Vamos. Y en 100 años más las cosas van a ser igual. Ahora preguntan por qué te quiero lo mismo que ayer. No van a entender la vida en mi piel. No saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, ahora abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo.
te quiero, los mismos de ayer, y no entienden, no habitan mi piel, no saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar, ahora y en 100 años más, ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, ahora abrazando un dolor, resistiendo aquí contigo, ahora pongo a Dios como testigo, ahora bendigo ese amor, ahora. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, ahora abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo, ahora pongo a Dios como testigo, ahora bendigo este amor, ahora. Bueno, escuchábamos a Abel Pintos y con la musicalización en todos los instrumentos de Lito Vitale, el tema 100 años. Y vamos a hablar un poco de Brasil, Osvaldo. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de dos cosas. Primero, perdido como en el Día de la Madre, el ex juez y ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Sergio Moro. ¿Y posible candidato a la presidencia, Ramiro, también? Y yo le agregaría un imposible. Está buscando su lugarcito en el mundo, ¿viste? Y no lo encuentra. La última fue entrevistarse con Barbosa, que había sido el juez de la Corte Suprema de Justicia, que llevó adelante el mensalón, que era aquel proceso por el pago de la mensualidad que le daba el Partido de los Trabajadores a los diputados de la base aliada. Una práctica bastante corriente, te digo, muy parecido a lo que era la Banel con Argentina, ¿te acordás? Sí. Había que pagarles para que aprueben las leyes, y lo que era también lo que fue la compra de los votos de Fernando Henrique Cardoso acá para la reelección, era el año 96 y 97, era una práctica bastante común que no fue demostrada, pero bueno, ahí aparece lo que esta interpretación, ¿no? De la teoría del dominio del hecho, ¿no? Que es del campo penal, pero bueno, no se han entrevistado, pero no le ha dado bolilla, no tiene vicecandidato, no, porque la polarización en Brasil es muy fuerte. O sea, donde va le pegan de todos lados. La derecha le pega porque dice que es un traidor y la izquierda porque es un juez vendido, ¿viste? Juez vendido, acá se hace un juego de palabras porque la palabra juez puede interpretarse tanto como juez de derecho como también juez como árbitro de fútbol, ¿viste? Entonces, como ser un árbitro bombero, ¿viste? Un juez ladrón acá. Claro. Alguien que siempre le da la razón a un equipo, ¿viste? E o senhor vai estar assim nos livros de história, como um juiz que se corrompeu, como un juiz ladrón. Así que está en situación, diríamos, ¿no? Porque sonaba. Sin embargo, vos siempre fuiste muy crítico a través de estar en Brasil sobre las posibilidades de él como que pueda ascender políticamente. Aparte,
creo que le soltó la mano la Globo, todavía no, Ramiro. La Globo todavía no le soltó la mano, no le da la vitrina que necesitaría, pero no le soltó la mano. Cada 2 por 3 aparece, bueno, y Moro opina tal cosa. ¿Y quién es Moro, viste? ¿Por qué Moro? Sí. Claro, ¿por qué Moro y no otro candidato, ponerle, viste? Porque hay otros candidatos que están mejor posicionados que él, ¿y por qué tiene que ser Moro, viste? No, es que en el fondo, viste, Osvaldo, es el lawfare, y el lawfare significa, viste, como dijimos antes con relación a la Vale, también significa anunciantes. Mira, vos sabés que estaba escuchando a propósito el programa con Amado Boudou, que era ministro de Economía de Cristina Kirchner, y en aquel momento decía que cuando se produce lo de la Odebrecht en Brasil, las licitaciones que hacía Argentina, que Odebrecht participó en muchas licitaciones, no solamente en Argentina, sino en muchos otros países latinoamericanos, ya Odebrecht no estaba más participando en las licitaciones y eran empresas americanas y los precios subieron automáticamente un 40%. O sea que, además de que sacamos a un player de las licitaciones, aumentamos los precios, porque sacamos un player que competía con precios más accesibles. O sea que vos ves que hay todo un trasfondo económico muy pero muy fuerte, mucho dinero dando vueltas atrás del lawfare. O sea, el lawfare no es simplemente, viste, un capricho que nosotros hemos inventado, bueno, sí, porque no aceptan la justicia, entonces inventan el lawfare. No, es todo un mecanismo jurídico para obtener beneficios económicos de varias índole, ¿no, Osvaldo? Sí, porque Odebrecht, y lo hablamos siempre, esto, Ramiro, en realidad no era un jugador fuerte en Brasil, era un jugador fuerte en todo el mundo, o sea, competía con las empresas norteamericanas, no solo en Sudamérica, sino en África, o sea, era una empresa con mucha tecnología desarrollada para la construcción. Y bueno, fue víctima de esto porque era un jugador de peso y que competía con la empresa norteamericana. O sea, lawfare no se va a hacer si no hay un beneficio económico, ¿no? Nadie lo hace porque le gusta. La cuestión está que Sergio Moro está, digamos, como Adán en el Día de la Madre, perdido, no sabe qué hace. Dijo que en realidad admitió en una radio que el Lava Jato fue un proceso para debilitar al Partido de los Trabajadores. Y es eso. Por en cuanto la situación es esa, Bolsonaro está cada vez más, digamos, arraigado a sus teorías negacionistas. Ahora está en contra de la vacuna, principalmente de la vacuna con los niños. Ha hecho cosas terribles, como por ejemplo de publicar los datos personales de los científicos de la Anvisa, que es como la ANMAT en Argentina, que es el organismo que regula el uso de los medicamentos en Brasil, de los que estuvieran a favor de la vacuna para los niños. Y durante un mes prácticamente, ¿no? El ministro de Salud acá de Brasil, Queiroga, estableció que las vacunas para los niños iban a ser con prescripción médica. O sea que había que conseguir un médico que prescribiese la vacuna para los niños contra el coronavirus. Y desde el 11 de diciembre acá no tenemos datos, Osvaldo. Estamos en la oscuridad absoluta, no tenemos datos oficiales, porque como hackearon los servidores del Ministerio de Salud, listo, no tenemos más datos. La página está estacionada en lo que decía el 11 de diciembre, Osvaldo. Estamos a más de un mes en un auge de coronavirus como en el mundo entero, con filas y filas y colas de gente en los dispensarios para tratarse del coronavirus y para hacerse los testeos y para tratarse, ¿no? Y no tenemos datos. No hay datos, no hay política. Inclusive acá, bueno, la versión que había era que decían que no hay datos sobre la cantidad de niños fallecidos o niños enfermos internados, y dice que sí, los datos existen, lo que pasa es que lo niegan, ahí sale, ¿no? La negación que hace el gobierno de Brasil sobre la incidencia de la enfermedad en los grupos de menor edad. Sí, exactamente, tenés toda la razón. Hay más de 300, que creo que son 308 niños que han fallecido ya. Y Bolsonaro dice que no tiene ningún registro de eso. Sí, realmente es complicado porque, bueno, acá por suerte, desde los 3 años en adelante, o de los 5 en adelante, no recuerdo bien, se vacunan, están autorizadas las vacunas y eso hace que no haya tantos niños en esa situación. Así es. Y por otro lado, vemos que hay una especie de resquebrajamiento, ¿no? Se está quebrando un poco de alguna manera el
frente bolsonarista, ¿no? Principalmente con el ala del ejército que ha emitido una nota, una directiva, digamos, para todos los militares en el cual se les dice que tienen que usar el barbijo constantemente, cosa que Bolsonaro es absolutamente contrario a eso. Están diciendo que tienen que vacunarse. Bolsonaro sabemos que también es contrario con la vacuna, dice que hay una especie como de fiebre por la vacuna, Bolsonaro. Y que no puede publicar fake news los militares. No sé cómo van a hacer para que no publiquen fake news. Pero bueno, es un claro mensaje a Bolsonaro, en realidad, más que a una directiva a la tropa, ¿no, Osvaldo? Sí. O sea que tiene hasta quebrado su frente más fuerte, diríamos, que es los militares. Sí, y por otro lado se le están levantando a todos los empleados del Estado, porque como dijimos anteriormente, yo te digo la verdad acá, Osvaldo, yo no sé si lo hace porque lo piensa así como estrategia o imbecilidad política, pero en un año electoral no te pueden enemistar con los empleados públicos. Él le da aumento únicamente a los funcionarios públicos de las áreas de seguridad, policía caminera o la policía federal y el ejército. Al resto de los empleados públicos no les da aumento ni de aduanas ni de nada, con lo cual crea una especie de odiosa diferencia que es muy difícil que pase por alto, ¿no, Osvaldo? Yo no sé si él busca que haya un clima de caos, como no son pocos los analistas que piensan que va a querer hacer una salida a la Trump, ¿no? Tratando de generar algún hecho, algún evento para no entregar el poder. Él sueña con hacer la gran Fujimori, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, acá él plantea esa política en la oposición, ¿no? Cuanto peor mejor, pero ahí es raro que lo plantee el propio gobierno. Cuanto peor mejor. Sí, es verdad. Bueno, escuchemos otra canción, ¿qué te parece, Osvaldo? Vamos a escuchar entonces ahora a Tonolec y el tema Antiguo Dueño de las Flechas, que se conoce como Indio Toba. Indio Toba. Indio Toba no llora todo el tiempo feliz, el comacho sí veremos llorando por ti, campamento. Mi raza, la América es de mi raza de Yaguareté. Es la América es Toba dueño como antes del bagre y la miel, cazador de la charata, la onza y tatú, Toba rey de Yarará, Guasopoya. Otra vez. Indio Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chihuahuas, aquí pones morir. Sombras de cocaína, viejos brujos de los montes, no abandonen sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio Toba no llora todo el tiempo feliz, el comacho sí veremos llorando por ti, campamento. Mi raza, la América es de mi raza de Yaguareté. Es la América es la América es. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, escuchábamos a Tonelec y el tema popularmente conocido como Indio Toba, y ahora seguimos con una noticia latinoamericana, ¿no, Osvaldo?
que tiene que ver Sí, con latinoamericana y el Caribe, diríamos. Es verdad. Latinoamericana y caribeñas. Sí, del Caribe, claro. Estamos hablando de la CELAC, este organismo internacional en el cual se congregan 33 países, nada más ni nada menos, Osvaldo, y 600 millones de habitantes. Pequeña organización, ¿no, Osvaldo? Sí, y que según los analistas políticos argentinos de los medios hegemónicos, es casi un organismo del Partido Comunista, Ramiro, la CELAC. Estos comunistas en todos lados, che, qué bárbaro, ¿eh? Claro. Qué bárbaro estos comunistas. Escucha, o sea, porque te recordemos que Alberto Fernández fue elegido presidente pro tempore por un año del organismo, que hacía tiempo que no le pasaba a un jefe de Estado argentino, y con simple hecho de que él haya sido elegido presidente ya pasó a ser un organismo de izquierda. Sí, no, y bueno, antes venían de 2 años de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador. Claro. O sea, más de izquierda, ¿viste? Claro, y si después se más la de llegan, izquierda, claro. si se la llegan a dar el año próximo a Castillo o a Boric, bueno, ni te cuento ya. Sí, no, ahí va a ser realmente el caos. O sea, ¿quién puede querer estar en un organismo internacional? Porque siempre dicen, el discurso, la cantinela, es que Argentina está quedando fuera del mundo, no tiene política exterior, y sin embargo, bueno, tener la presidencia de un organismo tan importante como la CELAC, la verdad que no parecería que estaría conforme con esas expresiones que tienen los medios hegemónicos. Lo que pasa es que ahí vos estás dando, digamos, en el clavo, ¿no? Estás poniendo el dedo en la llaga, como se dice popularmente, porque en la CELAC no participan Estados Unidos, ni Estados Unidos ni Canadá. Entonces para ellos, si no está Estados Unidos y Canadá, no estamos dentro del mundo. El mundo para ellos se reduce a eso. Por eso que en esta puja que hay con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, en la cual se traba porque el gobierno de los Estados Unidos no quiere dar el aval. ¿Por qué? Porque hay una cuestión geopolítica de fondo, ¿no, Osvaldo? Que es la participación, digamos, cada vez mayor de China en el comercio, en las relaciones con América del Sur. Entonces, Estados Unidos está en una franca lucha hegemónica contra esos dos países, ¿no? Contra China y contra Rusia también, ahora con el último tema de Kazajistán también agitando también el malestar popular en esos lados. Pero bueno, y ahora viste que Alberto Fernández va a China como invitado a la inauguración de los Juegos de Invierno en Beijing. O sea que para ellos es eso. Y justamente haber salido del grupo de Lima, que era un grupo que tenía una clara intencionalidad de estar en contra de Venezuela y en contra de una determinada política, hace que ellos digan que Argentina, viste, está fuera del mundo. Lo dijo Alberto Fernández cuando habló de la CELAC, ¿no? Dice que la CELAC no nació para oponerse a alguien, para enfrentarse contra alguna institución existente, ni para inmiscuirse en la vida política o económica de algún país. Al contrario de la que era el Grupo de Lima. O sea, para ellos es imperdonable eso, ¿no, Osvaldo? Sí, parecería, o sea, que la única finalidad de la creación del Grupo de Lima y su temprana muerte, diríamos, porque ya desapareció realmente como grupo de presión, el Grupo de Lima, era la derrocar el gobierno venezolano y algún otro gobierno y debilitar todos los posibles gobiernos progresistas que fueran naciendo en América del Sur o en Centroamérica. Así es. Y bueno, también agradeció el apoyo constante de la CELAC al reclamo de la Argentina por la cuestión Malvinas. Yo calculo que estos medios de comunicación que vos escuchás en Argentina y que se refirieron a que ahora la CELAC era comunista, no dijeron nada acerca de la última revelación que tuvieron que hacer por ley los servicios de inteligencia británicos, en el cual habían llevado armas nucleares en el conflicto de 1982 al Atlántico Sur con la guerra de Malvinas, ¿no? De eso no dijeron nada, ¿no? Lo cual constituye un crimen. Y borrando con el brazo lo que ellos se comprometieron a que América Latina sea un lugar, un territorio libre de bombas atómicas. Ellos mismos llevaron 32 o 33 bombas atómicas y que si las llegaban a usar hubiesen hecho, que se preocupan tanto ahora del desastre posible o como decía, el 100% de pérdida en las plataformas frente a Mar del Plata. Imagínate lanzado una bomba de la mitad de la potencia porque eran bombas que eran
específicamente para destruir los submarinos, diríamos, si lo hubiesen mandado en el mar argentino, el desastre que hubiesen hecho. Y sin embargo, no, sí, la verdad pasó sin pena ni gloria. Una nota que demuestra hasta qué punto estaba comprometido Gran Bretaña o a dónde quería llegar Margaret Thatcher, no Gran Bretaña, podemos decir puntualmente el nombre propio. Margaret Thatcher fue la encargada de esto, que quería la guerra se ganara sí o sí al costo que fuera. Sí, aparte la cuestión geopolítica que vino después, ¿no? Porque nosotros tenemos un enclave nuclear en América Latina, en las Malvinas. Eso tenemos que entenderlo no en la dimensión, digamos, de una disputa territorial entre Argentina y Gran Bretaña, sino en una cuestión geopolítica latinoamericana. Nosotros tenemos en Latinoamérica un enclave nuclear que está en territorio argentino, pero podría estar en territorio de cualquier país latinoamericano, y eso me parece que ni el Grupo de Lima nunca se refirió a eso, y la OEA mucho menos, ¿no, Osvaldo? Sí, no, el Grupo de Lima no creo nunca que vaya a levantar la voz contra Gran Bretaña. La verdad que seguramente se quedarán sin voz, ¿no? En este momento, o sea, difonía tendrán. Así es. Bueno, y ya cambiando totalmente el ángulo de la información, como decía antiguamente un programa humorístico, vamos a hablar, tenemos que hacer referencia, Osvaldo, ¿no? A los 6 años de presa política de Milagro Sala que se van a cumplir ahora el día 16 de enero, ¿no, Osvaldo? Sí. 6 años de presa política. Sí. La llevaron presa por un acampe, cuando el hacer un acampe en una plaza para protestar es una medida que está garantizada por la Constitución Nacional, y después le inventaron las otras causas para mantenerla en prisión. Pero son 6 años, sí, ¿no? Con la utilización malsana siempre de la asociación ilícita, ¿no? Alberto Fernández entrevista en la radio AM750. Bueno, en los años de Macri se hizo un abuso de la figura de la asociación ilícita como nunca vi en mi vida. Un abuso increíble. Y los problemas que en derecho penal se resolverían atendiendo a cuestiones de autoría y participación, los resolvieron siempre como problemas de asociación ilícita. Entonces, claro, la asociación ilícita es un delito muy grave, que eleva mucho las penas. Con el delito más grave que, según la justicia jujeña, cometió Milagro Sala, es el delito de administración fraudulenta. ¿Cuál es la pena máxima de ese delito? 6 años. Con lo cual, uno podría pensar, bueno, ha cumplido con el máximo de la pena prevista para el delito más grave que le imputan. ¿Por qué sigue detenida? Porque le agregaron la asociación ilícita. Claro, exactamente. Y supuestamente con el fin de la ingobernabilidad de la provincia. Entonces, como hasta ahora Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, sigue diciendo que con Milagro Sala en libertad no se puede gobernar Jujuy, lo cual es una mentira absoluta. Milagro Sala es una batalladora social que ha hecho innumerables obras de casas, ¿no? 8.000 casas, escuelas, consultorios, dentarios, dispensarios médicos, talleres de carpintería, talleres de metalurgia, todo, y además de muchas otras cosas más, recuperar chicos de la droga, o sea, toda varias organizaciones que giraban en torno de la Tupac Amaru, que de ninguna manera competían con el Estado, eran totalmente complementarias con el Estado, o sea, una barbaridad, ¿no, Osvaldo? Sí, que los mismos sectores que en algún momento defienden a las donaciones de los privados, o cuando los privados participan y permiten descontar impuestos a través de entregar fondos, son los mismos que decían que un organismo reemplazaba al Estado en tareas esenciales del Estado, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que lo que les molesta por detrás de todo esto es la filosofía que hay, que no hay una filosofía pro mercado, sino una filosofía donde las ganancias se devolvían a los propios cooperativistas a través de beneficios. O sea, acá no se perseguía el lucro privado. Como dice la propia Milagro Salas, cuando ellos se encontraron con que ganaban dinero construyendo las casas que les pagaba el Estado, ese dinero sobrante lo invertían en nuevas obras. ¿Cómo funcionan las cooperativas, no? Porque es el sistema de las cooperativas y de las mutuales, ¿no, Osvaldo? Que el beneficio no se distribuya como ganancias y sí que vuelva a los cooperativistas o a los mutuarios, ¿no?
Sí, que permitía que lo que era destinado esencialmente para producción de casas, que si hubiese sido así por administración, diría, de las empresas comerciales, ese saldo se usaba para construir piletas, se usaba para construir campos de deporte, algunas obras en cierta medida que recordaban el origen de los pueblos del norte del país, del noroeste argentino. O sea, realmente no era que ese dinero sobrante se tiraba, sino que al contrario, servía para mejorar la vida de quienes lo habitaban. Y ya para terminar este tema que vamos a tratar después, cuando estamos cerca de los 6 años de nuestro programa, ¿no? Que nuestro primer programa fue justamente denunciar esta persecución y esta detención ilegal y arbitraria que se había hecho contra Milagro Salas. Tenemos que decir que en marzo se van a cumplir 2 años desde que llegó a la Corte el recurso planteado por la defensa de Milagro Sala. Y en 2 años la Corte no se expidió, tan rápida para algunos casos como para mantener a los jueces Bruglia puesto por Macri en la Cámara de Casación, que haciendo un per saltum rapidísimo, expeditivo, tan demorado para otras cosas cuando, como vos bien decís muchas veces en este programa, las causas con presos siempre tienen prioridad, ¿no, Osvaldo? Sí, siempre cuento que acá en Rosario había una modalidad. Los expedientes que tenían un preso tenían un sello grande puesto en la tapa que decía una P que era de preso con detenido, ¿no? Eso significaba que el expediente tenía un trámite diferente, porque se había privado de la libertad, que es la última instancia que debe tener el sistema jurídico cuando está tratando un delito, que se evite eso, la pérdida de libertad, hasta que no esté realmente comprobado el delito. Y acá 6 años pasaron y no hubo ninguna reacción, y estos últimos 2 años ningún movimiento en la Corte, y sin embargo para otras causas muchísimo menos importantes, no hay privación de la libertad, sigue así. Bueno, muy bien. Sí, se resuelven rápido. Vamos a escuchar otro tema musical. ¿Qué te parece, Osvaldo? A ver, ¿qué vamos a escuchar, Ramiro? Vamos a escuchar a Los Nombradores del Alba y un tema llamado El Antigal, que tiene que ver justamente con los pueblos originarios y con los cementerios de los pueblos originarios conocidos como antigales. Vamos. Se quedó el ayer, rescoldo de la marisca que se fue. El tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inca estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal. Los grillos duermen la tarde. Oro desnudo del cerro atrás. Cavó la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel, para dormirse entre la soledad. Llorando al calor, el llanto del indio, en su manantial de ritmo cantó el antigal. Lluvia que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar, tiró la lanza por el cardón. Y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, que al rayo loco dio su corazón. Cerró su vientre y por la frente se desangró. Dejó sus huellas hacia el norte, buscó el camino para ya morir. Y como madre lloró también su mal. Ronda por adentro el amo sideral, anda por tus venas desde que se fue. Levanta tus ojos negros,
para cubrirte muerto y leal. Clavó su pecho en la roca como una vida y sin gritar su voz se oyó en el cielo hecha una maldición. Llorando al calor, el llanto del indio, en su manantial febril mojando el antigal. Lluvia que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar, tiró la lanza por el caldón. Y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. Bueno, escuchábamos entonces el Antigal por los Nombradores del Alba. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de un tema que nosotros venimos desde los primeros programas hablando prácticamente, que son las predicciones de estos gurúes económicos, economicistas, que hacen las predicciones del año y donde realmente las predicciones no solamente que normalmente no coinciden con la realidad, sino que uno puede ver tranquilamente el sesgo que tienen, ¿no? Sí. Totalmente sesgadas. Entonces ahora un economista, un periodista de economía, Alfredo Zayat, que escribe en Página 12, pues se ha tomado el trabajo, ¿no? De ver los errores y horrores, según él y nosotros también, de los pronósticos del 2021. En base a lo que se conoce como un informe que se hace en el Ministerio de Economía todos los años, que toman como base las principales empresas que hacen este tipo de pronósticos y un internacional que es el Banco de Santander. Si estamos hablando del relevamiento de expectativas de mercado, REM, que publica el Banco Central de forma mensual. Entonces, él ha comparado lo que publicaron en diciembre del 2020, pronosticando lo que iba a ocurrir en el 2021, y viendo cuál era la realidad. ¿Y qué te podrás imaginar, Osvaldo? La pifiaron totalmente. Ramiro, sí, esto me recuerda porque esto Zayat lo hace bastantes años y él siempre decía como que hay, o dice, ¿no? Como que hay dos maneras, ¿no? De interpretar. Aquellos gobiernos que tienen un tinte, como vos lo aclarabas, ¿no? Un tinte, un sesgo económico para un lado y otro que tienen para otro, siempre los que son para un lado están equivocados, pero son a favor del gobierno. Y los que son más progresistas también están equivocados, pero todas las predicciones son menores que lo que pasó realmente. Es lo que tuvieron que pedirle los analistas internacionales disculpas a Bachelet, porque lo hicieron con Chile, ¿no? Cuando gobernaba Bachelet le daban todos los pronósticos en contra, y cuando gobernaba Piñera se los daban todos exageradamente a favor, ¿no? Y siempre con errores. En este caso, en Argentina, según dice en este caso Zayat, hicieron lo mismo con el gobierno de Macri, que durante 3 años le daban todos los índices más favorables, y ahora vamos a ver qué es lo que ha ocurrido ahora con lo que han pronosticado. Empecemos por el primero de los pronósticos, Osvaldo, que es... a ver, ¿cuál fue? Bueno, el primero que acertaron fue la inflación. La inflación acertaron. Sí. Ese sí la han acertado bastante bien. Pronosticaron un 49,8%, cuando en realidad la inflación fue del 51%. O sea que en cuanto a eso podemos decir que bueno, que está bien, que es el gol del honor, digamos, ¿no? Sí. Sí, sin contar que hubo algunos que marcaron 56, 58, o sea, porque es un promedio, bueno, 49,8, o sea, algunos exageraron un poquito. Hernán Lacunza, por ejemplo, de la empresa Empiria. Hernán Lacunza, para los que no saben, siempre anda dando cátedras por la televisión, ¿no, Osvaldo? Sí. Él pronosticó una inflación del 68,8%. O sea que se fue de mambo, digamos, ¿no? Sí, claro, por eso, lo cual indica que hubo algunos que erraron mucho para poder llegar a ese 50. Pero bueno, vamos a darle una buena, diríamos, para empezar. Vamos a darle una buena para empezar. En esa, digamos que han acertado. Pero la principal de todas ellas, que es el Producto Interno Bruto, el Producto Bruto Interno, como se dice en España, esa le han errado totalmente. Se pronosticaron así un 4,7% de crecimiento del Producto Bruto Interno, cuando en realidad más que duplicó, ¿no, Osvaldo? Sí, 10% fue la mejora. Si querés le podemos dar el aval a que el Fondo Monetario hasta hace poco decía que iba a aumentar el 5,5% y ya se sabía que iba a ser mayor, ¿no? O sea...
Ahí podríamos decir que alguna, o sea, se dejaron llevar, diríamos, esta gente. Bueno, pero no te podés dejar llevar, porque estamos olvidándonos que también el Producto Bruto Interno, además de pautas económicas, tiene pautas políticas, ¿no? Entonces, si vos haces una política de sustitución de importaciones, en la cual se consiguió inclusive revertir el déficit de la balanza comercial histórico con Brasil, ha tenido un comercio muy interesante, llegó casi a los 12 mil millones de dólares de exportación y 11.500 más o menos de importación, con lo cual dejó un déficit, si no me equivoco, bueno, pero por primera vez se revirtió ese déficit que venía desde los años 90, que venimos deficitariamente con Brasil, desde que Brasil desvalorizó. Con Brasil, sí, fue histórico. Pero bueno, o sea, hay medidas políticas, hay agentes que trabajan y que dan créditos y bueno, esas cosas no pueden dejar, ellos obvian todo ese tipo de cosas, como por ejemplo, lo que vos nombraste hace 2 programas atrás, de que en el año, para el próximo año, para el 2022, hay un arrastre de esto que viene del 2021, pero parece que ellos desconocen este tipo de cosas, ¿no, Osvaldo? Sí, no lo tienen en cuenta, por lo menos, esta situación. Y Ramiro, mira, es tan desacertado fue esto, diríamos, porque son casi, parecería fruto de la magia, como lo descubren, que no tienen bases científicas, porque no pueden errarle, o sea, la mitad calcular, o menos de la mitad de lo que va a crecer. A tal punto que hasta hay medios internacionales, como New York Times o Joseph Stiglitz, que dijeron que Argentina tuvo un comportamiento excepcional con respecto a la recuperación del Producto Bruto Interno, dice, mucho mejor que el de Estados Unidos. Y acá los analistas locales, los gurúes locales, le erraron de acá a la China. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay que ver quién paga, ¿no? Y quién paga, qué es lo que quiere oír, porque lo que levanta aquí Alfredo Zayat como cuestionamiento interesante es que esta gente no hace estas cosas así ad honorem, cobra caro por esto. Entonces ellos están dando respuestas de gente que quiere escuchar. Y eso es lo que ellos quieren escuchar. Estamos hablando de pronósticos absolutamente sobreideologizados. Por ejemplo, otra de las cosas, por ejemplo, que podemos ver esta sobreideologización es en el precio del dólar, que ellos pronosticaron un dólar a 130 pesos. Y en realidad llegó a 108 pesos. Pero ellos después de las elecciones estaban hablando del dólar a 250 pesos, el blue, ¿no? El ilegal. Sí. Cosa que nunca llegó, Osvaldo. Nunca llegó. Sí, siempre, o sea, y persisten, porque diríamos, estos datos los dieron en diciembre del 2020, estos datos se habían preparado. Uh-huh. O sea, y nunca lo rectificaron en el 2021. No. Los informes los seguían haciendo con estos datos. Y otra cosa que es interesante, Osvaldo, es el desempleo. El desempleo que ellos pronosticaban que iba a estar en el orden del 12,8%. Y faltan los datos del último trimestre, pero estaban en el 8,2%. Había caído muchísimo el desempleo en la Argentina. Está bien que creció el empleo informal, lamentablemente. Sí. Pero creció el empleo y creció la expectativa de empleo, porque también la gente empezó a buscar trabajo, que es una de las cosas que también es muy importante, ¿no? La expectativa de empleo. Claro que se supone que este 8,2% cuando se cierra ahora el trimestre del 2020 va a ser menor. Va a ser menor. Así que hay mucha diferencia, Osvaldo. Estamos hablando del 33% de diferencia el desempleo. Muchas veces hay valores que no son tan altos en el desempleo, porque no hay expectativa de conseguir trabajo. Ahora se logró bajar el desempleo, ese 8,2 es mentiroso porque falta todavía un trimestre, va a ser menor seguramente, pero eso hace que la gente vaya a buscar empleo, o sea, que salga a buscar empleo porque sabe que hay posibilidades ciertas de conseguirlo. O sea, por lo cual es doble el éxito. Al igual que otro dato también, Ramiro, muy importante y que parece siempre que fuera menor en estos análisis que son solamente de origen financiero, la producción industrial aumentó el 14,3% en el 2021 y ellos habían pronosticado el 6,1%, menos de la mitad todavía. Y la producción industrial es muy importante para un país como la Argentina, que tiene gran parte de la población dedicada al trabajo industrial. Por ejemplo, por ahí en Chile o en Uruguay, que tiene una base industrial mucho más chica que la Argentina,
No sé, este dato no le da importancia, pero para Argentina es muy importante tener un aumento de la producción industrial. Totalmente de acuerdo, Osvaldo, totalmente de acuerdo. Pero como decimos, son cosas que están totalmente hiper ideologizadas, ¿no? Melconian, viste, uno que andaba por ahí dando vueltas y se hace el gran gurú, dijo que la Argentina iba a recuperar lo que perdió por la pandemia en el 2020, como mucha suerte y viento a favor, en 3 años. Ya lo recuperó. Y no solamente que lo recuperó, que recuperó lo que perdió en el año anterior, en el 2019, con el desastre de Macri, ¿no? Sí, ya tiene valores que equiparan a lo que al último año de Macri, o sea que realmente una recuperación excepcional y que ninguno, o sea, a Melconian, yo no lo escuché decir que se había equivocado, No. Al contrario, dice que va a ser peor este año. Y ellos doblan la apuesta, pero vos sabés que no nos quedemos con que esto ocurra en Argentina, porque ocurre en todos lados. Nosotros siempre lo veníamos analizando con relación a los pronósticos acá de Brasil, ¿no? El año pasado, con el tema de la inflación acá en Brasil, por ejemplo, que es un tema que está acuciando bastante, decían que la inflación iba a estar entre el 4% y los más pesimistas entre el 6,5%. Superó el 10%, Osvaldo. Eso es terrible porque los precios están prácticamente congelados, ¿no? Y este año dicen que la inflación, están pronosticando que para el 2022 la inflación va a ser del orden del 5%. Y el arrastre de todos la suba de los servicios públicos, de la energía que estamos pagando cara por causa de la seca, del precio de los combustibles que está arrastrando a todos los demás precios y de la puja distributiva por el precio de los alimentos que influye mucho más en la clase trabajadora. ¿Dónde está todo eso? ¿Cómo que eso piensan que va a ser del 5%? ¿Cuál es la base para decir que es del 5%? Y esto me lleva, digamos, a recomendar la lectura de un libro que se llama de John Perkins, que lo pueden encontrar en PDF en la internet tranquilamente, que se llama Los sicarios económicos, ¿no? John Perkins, Confesiones de un sicario económico. Y donde él era un economista en los años 70 de una empresa que le proveía equipos y planes de reestructuración a países en vías de desarrollo, como por ejemplo Arabia Saudita, Ecuador, Panamá, Colombia, y él había creado un sistema para poder inflar la expectativa de crecimiento en base a la modernización. Entonces, si electrificamos va a crecer tanto. Y era mentira. Pero esa mentira necesitaba ser mentira para que le aprobaran los planes, porque cuanto mayor era la expectativa, mayor era los créditos que prestaba el Fondo Monetario Internacional, mayor el nivel de endeudamiento y mayor el nivel de dependencia. En este libro lo cuenta en primera persona, y me parece que es excelente darle una miradita para que veamos bien cómo funciona todo esto de la industria, ¿no? De estos pronósticos, Osvaldo. Sí, de la industria de los pronósticos, tenés razón, la industria de los gurúes. Nunca lo había escuchado esto que vos decías, seguramente voy a ver si lo puedo leer al libro, porque realmente creo que es lo que pasa, lo que hacen siempre. Engordan algunos para tener mayores financiamiento o mayor cantidad de créditos, que esos créditos a su vez benefician a aquellos que promueven estos datos, porque si le entran más plata reciben mayor pago por sus servicios. O sea, es un negocio bueno para todos, menos para el país. Y vos sabés que, para terminar así con este tema, con el programa de hoy, quiero comentar lo que él mismo comenta, que me llamó mucho la atención. Cuando a él lo reclutan para hacer este tipo de trabajo, le dan un entrenamiento por el servicio inclusive de seguridad norteamericano. Agencia de Seguridad Nacional en inglés. National Security Agency. Pasa por el polígrafo y todo lo demás. Y él reúne un grupo de economistas, y ya ese grupo de economistas no necesitaron hacer absolutamente nada de lo que él hizo. Ya estaban convencidos y eran defensores de ese sistema, que él sabía que ya creían en su propia mentira. Exactamente. Y eran, digamos, militantes de la propia mentira. Es interesante cómo son estas cosas. Recomendamos mucho ese libro, lo vamos a repetir el nombre, se llama Confesiones de un sicario económico. De John Perkins, así como suena. Y como es lógico, no tuvo mucha difusión, Ramiro, el libro, ¿no? No, es verdad, por eso inclusive se encuentra fácilmente en PDF en la internet, para que tenga más difusión. Bueno, y dejamos por aquí. En el próximo programa vamos a abordar el tema de los medios de comunicación, que es otro tema bastante gangsteril, por decirlo de alguna manera.
Y que se relaciona con este tema, Ramiro, porque que terminamos de tocar, con todos los que terminamos de tocar, diríamos, ¿no? Pero en este en particular, porque esos medios son los que difunden estos datos mentirosos que llevan a agarrar a la mitad realmente del crecimiento que tiene algunos rubros en la economía argentina. Si no fueran difundidos por La Nación, Clarín, El Cronista, etcétera, los datos quedarían en estos estudios de estos cráneos. Así es. Bueno, dejamos por aquí, nos pueden seguir en las redes sociales, Twitter y Facebook como Café Mercosur. Hasta la próxima, Osvaldo. Hasta la próxima, Ramiro.